Sin más preámbulos, me permito leer el currículum del doctor Héctor Cerezo Huerta. Doctor en Psicología Educativa y el Desarrollo por la UNAM, maestro en Educación con especialidad de Desarrollo Cognitivo por el Tecnológico de Monterrey, licenciado en Psicología Educativa por la UAP, es experto en Psicología Educativa, especialista en calidad y dirección educativa, diseño curricular e instruccional, diseñador de experiencias educativas en plataformas tecnológicas, diseño de contenidos, e-learning, auditoría y aseguramiento de indicadores educativos KPIs. Acreditaciones institucionales, capacitación y procesos formativos, investigación cualitativa, pensamiento y praxis docente, abuso psicológico, sectarismo y persuasión coercitiva. Tiene experiencia profesional en escenarios organizacionales, clínicos y educativos durante 22 años. Ha trabajado en diversos estados del país, como la Ciudad de México, Puebla, Chihuahua, y a nivel internacional en El Paso, Texas, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y El Salvador. Actualmente se desempeña como gerente nacional de calidad educativa en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR México en la Ciudad de México, como profesor instructor de la División de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores, FES Ixtacala de la UNAM, y como capacitador y consultor educativo independiente para diversas empresas e instituciones. Además, es psicoterapeuta, asesor en casos de abuso psicológico y persuasión coercitiva. Es columnista especializado en el portal Tercera Vía y ex columnista de la sección PSI y ¿En qué milenio? Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Sea usted bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con las profesoras, con los profesores. Será un placer compartir algunas ideas sobre educar en tiempos de pandemia. Maestros, me va a hacer favor de apoyar, ¿verdad?, con la presentación. Sí. Es correcto, doctor. No sé si ahí se está compartiendo ya la pantalla. No sé si se pueda ver. Sí. ¿Pueden ver la pantalla todos? ¿Nos pueden confirmar? Sí, ya se ve, licenciado. Ok. Si les parece, entonces podemos iniciar. Buenos días a todas, a todos. Pues yo diría que esto, más que un curso, un webinar, como se ha puesto de moda esta expresión, es un conversatorio. Quiero configurarlo de esa manera, un conversatorio. Yo reitero el agradecimiento para charlar con ustedes y compartir algunas ideas en torno a la pandemia, el trabajo docente, la situación académica de los estudiantes, la complejísima situación académica de los estudiantes, y por otro lado, pues también las obvias, esperadas exigencias de nuestras autoridades educativas. Si están de acuerdo, al final de la charla podemos abrir un espacio para sesión de preguntas y respuestas. En tanto, podemos mantener nuestros micrófonos cerrados, si están de acuerdo. Yo, por el simple hecho de ser educador, tengo problemas, o intento ser educador, o al menos eso creo que en lo que me estoy convirtiendo, ¿no? Los educadores tenemos problemas, muchos problemas. Yo sé que ustedes, por el hecho de dedicarse a la enseñanza, pues también tienen problemas. Nos gustan los problemas. Pero paradójicamente, a nosotros como educadores un buen problema, como esta pandemia, pues no solo es una dificultad seria, sino también incluso es un buen regalo. Un excelente problema, es un regalo para toda la comunidad educativa, y quizá el mejor ejemplo es este programa de Aprende en Casa 1 y 2, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo esta transición brusca, rápida, a los medios digitales, a la virtualidad, a la educación a distancia, pues nos mostró que la docencia tenía que reinventarse. La pandemia no vino a causar problemas educativos, más bien los agudizó, los exacerbó. Es cierto que creó nuevos problemas, pero creo que es importante asumir y aceptar que la pandemia vino a agudizar, vino a agravar problemas que ya teníamos. Por eso, como profesores, como educadores, percibimos que distintas situaciones ahora realmente nos han rebasado.
Entonces, el propósito de esta charla, podemos seguir a la siguiente, maestro Zeus, por favor. El objetivo de esta charla es discutir algunas ideas respecto a si es posible la conciliación entre el trabajo docente que se desempeña ahora ya no en las escuelas, sino en esta educación remota de emergencia, porque realmente así es lo que hemos hecho. No estoy tan seguro de decir que realmente hemos transitado a la virtualidad o a la educación a distancia. Lo que hemos hecho realmente es educación remota de emergencia. Suponemos que quizá con usar WhatsApp, Skype, Zoom, GoToMeeting, distintas aplicaciones ya estamos sustituyendo la presencialidad. Ahí yo sugeriría pues no ser tan ingenuos, porque pues esta charla pretende mostrar cómo la pandemia del COVID pues exacerbó las desigualdades educativas, no solo en México, quiero ser muy preciso en eso, en la mayoría de los países del mundo las desigualdades educativas se hicieron también presentes. Pero en el caso de México, pues ante la necesidad de cancelar las clases presenciales, el gobierno mexicano, instituciones públicas, privadas, pues en un intento por seguir brindando el servicio educativo a más de 36 millones de niños y de adultos, pues se adhirieron a una variedad de TICs, de tecnologías de información y comunicación, para que esta transición pues pudiera ser lo más exitosa posible. El problema fue que esas modalidades online, estos medios digitales, pues nos enfrentaron a una serie de limitantes, de dilemas, de retos, de cuestionamientos éticos, sobre todo en cuanto a un concepto central que creo nos debe preocupar, la equidad educativa. Eh, como profesores, seguramente ustedes en su práctica siempre han percibido, siempre nos hemos dado cuenta que hay factores sociales, culturales, no individuales, claro, porque yo soy un enemigo de individualizar los problemas. O sea, quiero decir con esto que muchas veces atribuimos la responsabilidad de un problema al sujeto. Esa tendencia de individualizar los problemas sociales a mí me parece muy peligrosa, sobre todo en educación, porque le decimos al sujeto que todo depende de su actitud, que todo depende de las ganas que le eche, que todo depende de su motivación, y pues cuidado, porque ahí como educadores quizá lo primero que aprendimos es que educar es un acto social y que hay ciertos factores que no solo influyen, sino que condicionan el aprendizaje, que condicionan el acceso a una educación de calidad. Y esta pandemia nos mostró cuáles son. Ya lo sabíamos, pero esta pandemia nos comprobó que, por ejemplo, la clase social, la pertenencia a una etnia, el género, la ubicación geográfica, el tipo de institución educativa a la que pertenece el profesor y sus alumnos, sea público o privada, la llamada brecha digital, seguramente han escuchado ese concepto, la brecha digital. Con brecha digital me refiero al Internet, al acceso a las tecnologías de información y comunicación, pero también me refiero a las capacidades digitales de las personas, es decir, a que tanto profesores como alumnos tengamos destrezas básicas en el manejo pues de estas herramientas que vinieron a tratar de sustituir y de transitar a la virtualidad. Entonces, estos factores, reitero, la clase social, la etnia, el género, la ubicación geográfica, el tipo de institución y la brecha digital, quedaron clarísimas como factores que condicionan el acceso a una educación de calidad. Entonces, la idea de este conversatorio es discutir precisamente cómo es que a un año de la suspensión de actividades escolares, pues ya prácticamente se cumplió un año, del 23 de marzo, si mal no estoy, se suspendieron masivamente las actividades. No hemos salido del problema, o sea, pensamos que ya salimos, no, estamos todavía en el problema, no, incluso quiero que piensen que el retorno a las clases, a esto que se haya llamado la nueva normalidad, no va a ser inmediato, aunque de repente las autoridades de SEP supongan que esto va a ser sencillo y que la vacunación masiva va
va a solucionar todos los problemas. Algunos analistas optimistas suponen que quizás a finales del 2022 realmente esta normalidad se empieza a sentir. Todo dependerá, por supuesto, de la velocidad de vacunación, pero lo importante es asumir que la reinvención del ejercicio docente es necesaria, es indispensable. Que los educadores debemos de elegir y de asumir una teoría, un marco práctico, teórico, por supuesto. No pensemos que las teorías están simplemente como adorno. A mí me gusta decir que no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, a veces no somos conscientes como educadores de qué teoría guía nuestra práctica pedagógica, educativa, pero el que no estemos conscientes no significa que no tengamos una teoría detrás de nosotros. Esa teoría que nos guía surgió a partir de nuestras lecturas, de nuestra formación, de los compañeros que vimos, de la experiencia que nos han dejado los grupos que atendemos. Entonces, por eso reitero, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y también es importante que los profesores asumamos, después de esta pandemia, que es importante dejar de lado lo que se ha dado por llamar el esnobismo. El esnobismo se refiere a pegarnos a ideas pasajeras, transitorias, que se ponen de moda, a teorías emergentes, que si bien son muy atractivas, pues solamente nos hacen preocuparnos por dimensiones técnicas de la enseñanza. Les pongo un ejemplo. Vean cómo, siendo profesores, en muy pocos años, ustedes están en preparatoria, según escucho, pero esto pasa también a nivel básico, a nivel medio superior y a nivel superior. Cómo en muy poco tiempo pasamos de programar, hacer nuestras planeaciones por objetivos conductuales. Recordarán cómo se hacían estas programaciones por objetivos conductuales, luego a estructurar programas desde una perspectiva constructivista, entre comillas, por decreto, porque ya saben que normalmente los modelos educativos vienen desde arriba, y proyecto educativo que no pasa por la mente del profesor, pues proyecto educativo que está destinado al fracaso. Entonces nos dicen, son constructivistas por decreto. Luego de ahí, de ser constructivistas, nos invitaron a implementar un modelo por competencias. Ahora, con la nueva escuela mexicana, con todo el proyecto de la nueva escuela mexicana y el nuevo gobierno, pues nos invitan a ejecutar un currículum de educación socioemocional y desde hace un año a suponer que incorporar una herramienta tecnológica o una app, las llamadas app, es garantía de aprendizaje. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas disonancias en el trabajo docente y vamos a intentar discutirlas en esta charla, pero quiero reiterar que lo pues poner sobre la mesa algunas ideas, no todas, por supuesto, tenemos el tiempo limitado, pero que al final estas ideas nos dejen claro algo, porque ese es el propósito, esa es nuestra meta. Que podamos pensar que la conciliación sí es posible, que la conciliación entre padres, entre demandas de las autoridades educativas, entre nuestros directivos, las instituciones, las escuelas, los profesores, por supuesto, los alumnos, esa conciliación sí es viable siempre y cuando confiemos en nuestros proyectos pedagógicos. Yo creo que ahí no soy el único que lo dice. Educadores consagrados, como por ejemplo Ángel Díaz Barriga, Gil Antón, dicen que pues a la SEP, y estoy de acuerdo con ellos, le ha faltado confiar más en la unidad pedagógica de sus escuelas, porque ustedes saben, ¿no? Hay escuela siempre y cuando hay alumnos. Lo que está pasando en este momento con las escuelas es que pues están llenando de telarañas. Nunca hubiéramos pensado que una pandemia nos iba a sacar de esos espacios. Ahora los espacios son distintos, pero la conciliación, reitero, sí es viable en la medida en que respetemos esa diversidad. E incluso yo aquí les invito a tener en cuenta, a considerar una expresión, diría yo, indispensable en educación,
la singularidad. No todos los grupos son iguales, no todos los grupos aprenden de la misma forma y al mismo ritmo, no todos los profesores tienen un mismo estilo didáctico, no todas las escuelas ejecutan un currículum o un modelo educativo de la misma forma, no todas las escuelas tienen las mismas autoridades, son diversas. A eso me refiero con singularidad. Singularidad es respetar esas diferencias, respetar esa diversificación de los espacios educativos. En la medida en que esa singularidad se respete, creo entonces que sí vamos en el camino de la conciliación. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí quiero presentarles cuatro ideas iniciales de las que podemos nosotros partir para empezar a ponernos de acuerdo en esta situación. Esta transición obligada, me queda muy claro, a los entornos online, a los entornos virtuales, que quiero ser cuidadoso, no necesariamente es lo mismo, pero bueno, para efectos prácticos vamos a llamarlos entornos online. Quiero empezar con un dato muy preocupante respecto a esta primera viñeta. Se calcula que, y son datos de la SEP, publicados la semana antepasada por SEP, se calcula que el 5.2% de la población estudiantil a nivel nacional abandonaron la escuela durante este año de pandemia, de todos los niveles educativos, aclaro. 5.2% de la población estudiantil a nivel nacional abandonaron la escuela en este primer año de pandemia. Este dato me parece fundamental porque hablar de deserción escolar, de abandono escolar, me parece complejo en este momento, porque hay quienes dicen que en realidad no hay deserción escolar, sino expulsión encubierta. No sé si me explique. Es decir, algunos dicen no hay deserción escolar, hay expulsión encubierta. Algo estamos dejando de hacer como proyecto educativo en la escuela que hace que los estudiantes, pues finalmente no es que decidan retirarse de la escuela, sino que no tienen otra para acabar pronto. O sea, no hay otra opción más que dejar la escuela. Ustedes se han dado cuenta cómo ahora, pues, las actividades en casa se han duplicado, por supuesto que han aumentado los gastos, la mayor permanencia en tiempo de los estudiantes en casa, pues ha significado un cambio en la dinámica familiar muy importante, en el manejo de los tiempos, responsabilidades, en las actividades domésticas. Para quienes son maestras, tienen familia y todavía tienen que dedicarse al apoyo de las actividades en casa, pues se ha convertido en una odisea realmente. Entonces, este dato a mí me parece importante porque pues demuestra que esta transición online no previó ese tipo de circunstancias. Desde antes de que apareciera la pandemia del COVID, a mí, en lo personal, ya me resultaba muy difícil hablar de la función del profesor. Desde antes de la pandemia, se los aclaro. Siempre me fue difícil, siempre fue complejo para mí intentar enseñar en esas aulas en donde pues discursos eficientistas de acreditación pues terminaron por invadir la subjetividad de estudiantes, de directivos, de administradores. Y este discurso se metió hasta las entrañas de la bestia, del currículum propiamente dicho, ¿no? Hoy padres de familia, autoridades educativas, asociaciones de escuelas, estudiantes, quieren regresar a la escuela, pero pues nadie ha asumido que mientras no se controle, reitero, la pandemia, no vamos a regresar a las clases regulares y que hacerlo pues representa un riesgo importante. Tampoco se asume que infinidad de profesores se han rebelado, o sea, literalmente, subrayo, rebelado contra el programa Aprende en Casa 2, porque pues si lo han visto, se orienta por una didáctica más informativa, no formativa. Es como, yo veo los videos y veo secuencias didácticas y es como si la escuela le estuviera dando la espalda a la vida real, como si sus contenidos negaran la existencia del COVID,
o al menos ni los consideran, no usan al COVID como objeto de estudio. O sea, se siguen preguntando cómo terminamos el plan, el programa de estudios, qué técnicas didácticas uso. Está bien, pero creo que esas son las preguntas secundarias. Tampoco se acepta que la escolarización, pues no es el único camino para educar. O sea, ahora que los niños han pasado más tiempo en casa, se han dado cuenta que la interacción con los abuelos, con los padres, con los hermanos, con los amigos, con los cercanos, pues están construyendo temas de aprendizaje muy valiosos. Y no se están preocupando por cuestiones como el plan de estudios, ¿no? Tampoco se está hablando del compromiso político o pedagógico que los docentes tenemos. No se está hablando de la multiplicidad de estilos didácticos, de esto que proponía llamarlo singularidad. Y tampoco creo que están confiando en el verdadero acto de fe que tenemos los profesores en las posibilidades de nuestros alumnos. Aquí hay un dato que la SEP también presentó, hablando de actos de fe. Eh, el medio que más han usado los profesores durante este periodo, pandemia, para comunicarse con sus profesores, con sus alumnos, perdón, de profesores a alumnos, paradójicamente no han sido las plataformas tecnológicas, tampoco han sido estas herramientas de videoconferencias, Zoom, etcétera. Ha sido WhatsApp. Un dato interesante, ¿no? WhatsApp se convirtió en el medio de comunicación esencial para interaccionar entre profesores y alumnos. Y ahora que se está hablando de la posibilidad de regresar, precisamente, antes se decía, algunas escuelas tomaron este eslogan mercadológico como diferenciador y decían, enséñame algo que no puedo encontrar en Google. Era una frase que muchas instituciones usaron, muy inspiradora. Se puso de moda en muchos espacios educativos, en especial privados, y que con esta frase querían mostrar pues el desafío que tenemos los profesores para adoptar estas TICs, nuevas metodologías de enseñanza, que no se encontraran en las aulas, sino ni tampoco en buscadores de internet. Entonces, ahora con la pandemia, seguramente también se han dado cuenta que internet, el acceso a internet, es la prueba de que el problema no estaba en el acceso mismo a información. Lo que sobra es información. El problema es qué de toda esta información vamos a seleccionar, cuál es valiosa, cuál es válida, cuál no tiene una carga de infodemia, es decir, de información falsa, sesgada. El reto es que como formadores asumamos que lo más difícil de hacer cuando uno aprende a enseñar, porque realmente creo que nunca se deja de aprender a enseñar, lo más difícil es el diseño instruccional, es la mediación pedagógica, ya sea en ámbitos presenciales y no presenciales. Y sobre todo, yo diría el tercer factor, no sé si están de acuerdo conmigo, lo podemos platicar al final, pero sobre todo que formación disciplinaria no es sinónimo de formación pedagógica. Esos tres factores yo los quiero enfatizar porque creo que son los retos que nosotros como profesores en este momento tenemos que estar resolviendo. Reitero, ¿cuáles serían ellos? El diseño instruccional. Es decir, con diseño instruccional me refiero a esta secuencia didáctica, a este conjunto ordenado, lógicamente de acciones entre los contenidos, los objetivos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Ese es el diseño instruccional. Primer factor. Es un reto para nosotros como profesores. Porque el diseño instruccional nos va a permitir asumir que la enseñanza no es como una transfusión sanguínea, en donde yo le digo a mi alumno, a mi estudiante, a mi grupo, acaba el aprendizaje, te lo paso terminado, ¿no? No. El diseño instruccional más bien parte de un hecho importante. ¿Cómo hago para que mis alumnos aprendan? Esa es la pregunta de un buen diseño instruccional. ¿Cómo hago para que mis alumnos aprendan? Un mal, entre comillas, diseño instruccional o un inadecuado diseño instruccional, más bien se pregunta, ¿qué le enseño a mis alumnos? Pero si se dan cuenta,
esa pregunta está más desde mi perspectiva como profesor. Reitero, la pregunta es, ¿cómo hago que mis alumnos aprendan? ¿Cómo construyo ambientes de aprendizaje? Primer factor. Segundo factor, ¿cómo logro la mediación pedagógica? ¿Hasta qué punto presiono? ¿En qué momento dejo de hacerlo? ¿Facilito? ¿Superviso? ¿Retroalimento? Porque, bueno, para nadie es un secreto, ustedes lo están viviendo, que pues hay alumnos con dificultades muy serias en el acceso a Internet, que pues tienen que esperarse, por ejemplo, a que los padres compren una ficha para poderse conectar. Y tienen todas las ganas y tienen toda la actitud para aprender, pero lo que les falta son medios. Y hay otros estudiantes que lo que les sobran son medios, pero que lo que les falta es disposición para el aprendizaje. Entonces, la mediación pedagógica, este segundo factor, va por ahí, que tiene que ser atenuada, diferenciada. Y el tercer factor que enfatizo es que formación disciplinaria no equivale a formación pedagógica. Yo soy psicólogo educativo, pero no por ser psicólogo educativo en automático me capacita para saber enseñar mi disciplina. ¿Me explico? Quizá muchos de ustedes sean, por supuesto, educadores, ingenieros, contadores, qué sé yo, pero su formación disciplinaria no los capacita en automático para enseñar su disciplina. A lo que quiero llegar es que los profesores requerimos continuamente de procesos formativos, no solo de capacitación, porque la capacitación a veces es como una aspirina para un cáncer. O sea, cubre ciertas áreas, pero otras las deja pues totalmente descuidadas, ¿no? Procesos formativos, por ejemplo, que entre profesores nos podamos ver nuestras prácticas pedagógicas, que tomemos nota a través de diarios de enseñanza de lo que nos va resultando correctamente en los grupos, a que, por ejemplo, este tipo de formaciones se ha discutido en cuanto a sus ventajas y desventajas. Entonces, a eso me refiero con que formación disciplinaria no es sinónimo de formación pedagógica, porque lo que están haciendo las escuelas, en gran mayoría, es poner a profesores y alumnos frente a las computadoras, suponiendo que por ósmosis, cercanía, van a aprender. Y ustedes también van observando cómo el alumno, el estudiante, pues desgraciadamente está acostumbrado a un sistema educativo dicótomo. Aquí lo pongo como viñeta también. Con dicótomo me refiero a que solo hay dos opciones. Toda respuesta tiene que ser correcta o incorrecta. El alumno está acostumbrado a esta dinámica de aprobé o no aprobé. ¿Es correcto o no es correcto? Se vive una ansiedad por meramente aprobar la asignatura, por exigir qué tienen que hacer para ser bien calificados en lugar de aprender. Entonces, ese tipo de tendencias también ha hecho mucho daño a la práctica educativa. Y bueno, y por último, aquí, en este mismo sistema dicótomo, la evaluación que están haciendo de nuestra práctica las instituciones, a pesar de que se ha insistido en que sea una evaluación formativa, una evaluación dirigida más a la mejora continua y no una evaluación tiránica, una evaluación de la cual dependa, por ejemplo, nuestra continuidad en los espacios laborales. Ese punto no solamente afecta a nuestros alumnos, sino también a nosotros como profesores. Es un sistema educativo dicótomo para los alumnos, para los estudiantes, pero también para nosotros como profesores. Entonces, solo los profesores sabemos, hemos probado de todo. Solo nosotros sabemos la angustia de crear grupos en WhatsApp, en Facebook, cómo evaluar, incluso este dilema que seguramente ustedes se han preguntado, de evaluar, de aprobar, no aprobar, la tendencia mundial, se los quiero aclarar, es que se está discutiendo seriamente la opción de dar calificaciones aprobatorias a todos los alumnos como un reconocimiento a la magnitud de las desigualdades. Es decir, no es regalar la calificación, es que la tendencia es que la calificación sea aprobatoria para la mayoría de los alumnos,
en tanto esta pandemia no se resuelva como lo esperamos, porque implicaría un reconocimiento a la magnitud de estas desigualdades, de la inequidad educativa. Esto ténganlo presente también. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, durante este tiempo de pandemia, ¿qué ha estado sucediendo? Pues lo de siempre. Yo aquí les presento una gráfica de sectores que pretende mostrar las variables más comunes a las que los profesores nos enfrentamos diariamente, independientemente del nivel educativo, déjenme decírselos. No importa que estén en escolar, en primaria, en secundaria, incluso en universidad. Estas variables son nuestras compañeras de viaje. En primer lugar, a los profesores siempre se nos está invitando a introducir nuevos contenidos temáticos, nuevos contenidos curriculares. En preparatoria, incluso desde secundaria, pues este programa de educación socioemocional y todos sus componentes, Conócete, en fin, todos estos son un buen ejemplo, ¿no? Siempre se nos invita a incorporar nuevos contenidos y como profesores pues nos vamos habituando a la presión, a la demanda de requisitos como estos, como los mostrados. Y dan por hecho que como profesores, pues al ser expertos en nuestras disciplinas, también contamos con los elementos didácticos para enseñarla. Ya acabamos de decir que pues eso no es tan cierto. Pero también aquí hay otro factor que vale la pena considerar, la utilización de nuevos materiales y la incorporación de tecnologías de información y comunicación. Hay por ahí un término que seguramente han escuchado, nativo digital, inmigrante digital. Han recibido muchas críticas estos conceptos. Algunos autores incluso dicen que la idea de nativo digital ni siquiera existe, que no debe considerarse. Yo la quiero usar más bien para referirme a nuestros alumnos, que desde niños han estado, como decía Octavio Paz, son criaturas visuales, es decir, son criaturas tecnológicas, son criaturas que desde niños estuvieron bombardeados por una serie de dispositivos tecnológicos y que a estas alturas pues ocupan gran parte de su tiempo cotidiano, diario, a estar pegado al celular. Incluso por ahí hay un artículo, se lo sugiero, que se llama Dispositivos inteligentes, usuarios idiotas, que tiene que ver con la dependencia que hemos desarrollado a los dispositivos tecnológicos, que no le damos un uso creativo, ¿no? Que a veces nos dedicamos más a las redes sociales y no necesariamente a portales que nos puedan dejar algo más útil, más productivo. Entonces, en ese sentido quiero usar la expresión nativo digital. Y el migrante digital somos nosotros, los profesores. Personas que, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en mi caso, yo tuve mi primera computadora la tuve hasta los 20 años. Entonces, imagínense qué tan tardíamente tuve un primer equipo de cómputo y qué tan tardíamente también empecé a adquirir habilidades digitales para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, imagínense ahora el encuentro entre migrantes digitales y nativos digitales. Por eso es que hemos tenido tantas dificultades en parte con nuestros estudiantes. Y si eso le agregan la sobrecarga de trabajo por la pandemia, la necesidad de recurrir a atajos para ahorrar tiempo, la erosión de nuestra profesión docente, porque pues hay toda una tendencia a banalizar nuestro trabajo. A mí me parece que incluso el trabajo del profesor a veces se parece más a un proceso laboral al ejecutado en fábricas y oficinas, muy burocrático. De repente incluso los profesores hemos llegado al colmo de dedicar más tiempo a trabajos de documentación que a la docencia misma. Les sugiero, y no lo digo yo, les sugiero consultar un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. El informe se llama Informe TALIS, T-A-L-I-S, TALIS. Ese informe, TALIS, descubrió que el profesor mexicano
es uno de los educadores, de los profesionales de la educación en el mundo que más trabajo de documentación dedica en el mundo a estas actividades. Y no necesariamente a la enseñanza, a la investigación, a la extensión, a la planeación. Entonces, se exige mucho del profesor en términos de responsabilidad, y a cambio, pues se le ofrece muy poco en cuanto a espacios, oportunidades para la planeación, para la reflexión, para los tiempos, para reponerse. Por eso decía que cada vez en algunas escuelas el trabajo pues se parece más a una oficina, ¿no? Llenar formatos, redactar reportes, diseñar materiales, responder correos, actualizar planes, trabajo colegiado, en fin. Entonces, pues nos convertimos como en los villanos de moda. El profesor es el responsable, es el culpable. Híjole, aquí vale la pena que en plena crisis recordemos esta, este mito, seguramente lo ubican, a Sísifo, Sísifo y la piedra. Sísifo, aquel personaje mitológico que sufrió uno de los castigos más severos por robarse el fuego. El fuego representa el conocimiento, se lo roba a los dioses para dárselo a los humanos, y su sentencia pues fue terrible. Todos los días tenía que rodar una gran roca en una cima empinada, consciente de que en la parte más alta, pues la bendita piedra volvería a su lugar original, para abajo. Y de repente evocar la imagen de Sísifo como este hombre que cree haber triunfado cuando en realidad fracasó, o que fracasó cuando en realidad parece haber triunfado, me parece muy desastroso, ¿no? Entonces, Sísifo repite y una y otra vez estas mismas acciones hasta la eternidad, pero ahora Sísifo es el profesor, es la figura de Sísifo, ¿no? El agotamiento empieza a mostrar ya consecuencias serias, incluso la SEP, al buscar información para esta charla, yo me encontré en un dato que nos hablará de cuántos profesores han abandonado los espacios de trabajo, cuántos ya no están dedicando a la docencia. Seguramente han escuchado del síndrome de burnout, de desgaste profesional, porque seguramente hay profesores que en la pandemia pues decidieron, no tuvieron otra, pues ya no dedicarse a la docencia, ¿no? Eso también habría que tenerlo presente en función de la trayectoria del profesor y en función también de que los profesores, algo que nos cuesta mucho trabajo es cambiar de creencias, cambiar de supuestos pedagógicos. Incluso, seguramente ustedes cuando tienen muy claro una teoría que los guía. Por ponerles un ejemplo, a veces, hace unos años, me pedían que fuera a observar profesores, aulas, y mi trabajo consistía en observarlos, era como una silla más, yo lo evaluaba, yo observaba, y al final de la clase me acercaba al profesor para preguntarle, oiga profesor, ¿y qué teoría de aprendizaje usó? ¿Qué técnicas? ¿Cómo le hizo? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esta dinámica o esta técnica? Y entonces los profesores me decían, bueno, es que yo soy constructivista, es que yo soy sociocrítico, y esta técnica la apliqué porque me interesa provocar un conflicto cognitivo. Bueno, eso era lo que decían los profesores, pero en la práctica esos mismos profesores pues eran autoritarios, rígidos, dictadores, y lo que quiero llegar es que no coincidía lo que hacían con lo que pensaban. Eso no está mal, de hecho es muy común que eso suceda en nuestra práctica pedagógica. Lo interesante es que demuestra cómo los profesores, una cosa es lo que asumimos, lo que pensamos, y otra cosa muy diferente es lo que hacemos. Por eso es que en algunas escuelas una manera de cambiar, de ir cambiando estas creencias, estos supuestos pedagógicos, es la microenseñanza. Es decir, es videograbar nuestra práctica docente, videograbar, por ejemplo, estas intervenciones, y después someterla a un análisis. No estoy diciendo examinación o evaluación, no, ni calificación, por supuesto, estoy diciendo a un, a una, a un conversatorio en donde profesores, colegas, nos hagan recomendaciones de
cómo podemos mejorar, qué hicimos correctamente, qué situaciones pueden modificarse, ampliarse, reforzarse. Esto se llama microenseñanza, cosa que creo que en estos momentos puede ser muy útil. Y por último, esto de aplicación de nuevos enfoques y estrategias, bueno, se refiere a algo. A ustedes, como profesores, como profesoras, los contratan para cumplir un programa de estudios. Hay que tener cuidado porque yo les quiero responder de la siguiente forma. Un profesor, más bien, tu tarea es recrear, resignificar el currículo y no solamente ejecutar el currículo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me contratan para impartir una clase. Por supuesto que ese es mi trabajo central. Me dan un programa de estudios. Me dicen estos son los temas que tienen que abordarse. Pero mi trabajo no solamente consiste en impartirlos, no solamente consiste en cubrirlos en tiempo y forma, sino en además aportar mi experiencia, darle un significado, recrearlos, enriquecerlos, modificarlos incluso si fuera el caso, ampliarlos. Seguramente ustedes al ver un programa dicen, no, este tema ya está sesgado, no les interesa a los alumnos, lo omito, voy a ampliar mejor porque este es el que les interesa a los estudiantes. Bueno, a eso me refiero con que los profesores, más que ejecutores del currículum, tenemos que ser recreadores, tenemos que resignificar el currículum, no lo digo yo, lo dice un investigador del currículum que se apellida Stenhouse. Les sugiero de él un libro muy interesante que escribió junto con Jimeno Sacristán, que se llama La autonomía del profesorado. Entonces, esto que está pasando, estos tiempos de pandemia, pues nos están mostrando más que nunca que esto es cierto, que el profesor tiene que ser un recreador, alguien que resignifique el currículum y no solamente que lo ejecute. Y pongo otro ejemplo del riesgo que sería pensar que un profesor es un simple ejecutor de currículum. Hace algunos años, en una institución educativa, por el norte de la Ciudad de México, me invitaron a dar una clase de posgrado, de doctorado, por cierto. Y pongo el nivel por una razón. Me dice la chica que me contrató, acá está su manual de las sesiones. Como observará este manual, ya tiene todo lo que debe de decir, repito, y al ver el manual, pues me encontré con que era literalmente un guión que decía desde cómo saludar al estudiante, en qué momento tomar lista, los minutos sugeridos, y no daba oportunidad a que el profesor, hasta las técnicas que tenía que aplicar, no daba oportunidad a que el profesor pudiera aportar su significado. Bueno, a esto me refiero precisamente. Hay que conciliar las demandas de la institución, estoy totalmente de acuerdo, con la experiencia del profesor. En la medida en que estos dos factores se concilien, vamos por buen camino. Siguiente diapositiva, por favor, maestro. Ok. Volviendo a la analogía de Sísifo, aquí les presento otras variables que se relacionan más bien con condiciones de trabajo, con variables contextuales, que indudablemente también influyen sobre nuestra práctica docente. Reitero, así como es un riesgo individualizar las causas sociales, es decir, atribuir la responsabilidad a una sola persona, al alumno, también cuidado con pensar que el profesor es el único responsable de que las cosas vayan bien o mal. Hay otros factores. El currículum mismo, el modelo educativo, con eso me refiero a currículum, al modelo educativo, el tipo de alumnos, si son de escuela pública, privada, si son de zona urbana, rural, marginada, a la formación de los profesores, a su formación previa, a si en esa institución tenemos autonomía o no, es decir, si nos podemos mover, si podemos realmente resignificar el currículum o no, al tipo de contrato que tengamos en la institución, es decir,
si es tiempo completo, si solamente es por horas, por proyecto, por supuesto al clima laboral, a la sobrecarga de trabajo, al tipo de organización, si es laica, si es religiosa, todo eso influye, por supuesto. A las creencias culturales, vean cuáles son los mensajes sociales en este momento, ¿no? ¿Qué se les dice a nuestros jóvenes? Se les dice, si tienes 30 años y no tienes una cuenta bancaria, no tienes un currículum impactante, no tienes un novio o novia con una apariencia específica y no presumes esto en las redes sociales, eres un perdedor. O sea, sé que estoy exagerando en algunos puntos, pero vean las redes sociales de nuestros estudiantes. El éxito parece ser el valor supremo. Hace poco, me parece que antier o ayer, no sé si vieron una publicación en Twitter de Alfredo Elías Ayub, un personaje que sale en un programa de televisión de Nadando con Tiburones. Es un empresario. Pero es un empresario que es yerno de Carlos Slim. Y ese empresario se le ocurrió poner en su Twitter, hacer un tweet mencionando una frase, y lo pongo como ejemplo de esto del éxito como valor supremo. Puso un tweet motivador y dijo textualmente, el éxito es Arturo Elías Ayub, perdón, no Alfredo, Arturo Elías Ayub. Dijo, el éxito es directamente proporcional a la suma de la chinga y el talento, textual. Eso fue lo que puso, pueden buscarlo. Sí, creo que fue antier. El éxito es directamente proporcional a la suma de la chinga y el talento. Bueno, está bien, ¿no? Interesante. Pero pues también es directamente proporcional a ser el yerno de Carlos Slim. Los mensajes son esos. Y me parece que son mensajes, de alguna manera, muy comprometedores para nuestros estudiantes. También tiene que ver la capacitación que nos imparten, el perfil de los directivos, nuestros factores de personalidad y esto que se ha dado por llamar el moving, el acoso laboral. Pues precisamente a veces por eso los profesores no pueden estar solo en un espacio, sino tienen que estar en 2 o 3 y eso complica las cosas. Siguiente, por favor, maestro. Ok. Ahora, platíquenme, ¿han usado, coméntenme por el chat si han usado, solamente coméntenme sí o no, algunas de estas aplicaciones de aprendizaje móvil? ¿Han usado, por ejemplo, Canva, Pictochart para hacer infografías? ¿O han usado pizarrones digitales como Show.me? ¿O han usado nubes de texto como Wordle? ¿O aplicaciones como Easily o MindMeister o SpiderScript para hacer mapas conceptuales? ¿O Powtoon para hacer animaciones? ¿O Kahoot para hacer exámenes? O también el Creation es una pizarra digital, es un pizarrón digital, o en este momento Meet, o Emaze, o Cooperative. A lo mejor ustedes, lo más común, seguramente estoy leyendo que algunos sí, otros no, pues han usado Meet, han usado Zoom, supongo que eso sí, han usado Skype, WhatsApp, algunos con mayor suerte a lo mejor tienen una plataforma tecnológica, Moodle, o Canvas, o en el mejor de los casos, Blackboard, qué sé yo, y les ha ido mejor. Perfecto. Veo aquí, por ejemplo, que la maestra Ruth, maestro José, usted dice que sí. Bueno, pues, ¿qué creen? Son medios, son aplicaciones muy interesantes, nadie lo duda, no lo voy a negar, pero no son la solución. Cualquier persona que sepa algo de diseño instruccional, lo definimos al principio, sabe que cuando un curso se diseña, se convoca a un especialista en contenido, a otro que más bien es experto en didáctica, que nos ayuda a graduar los contenidos, y a un especialista en diseño tecnológico. Si no se reúnen los tres, el experto en diseño instruccional, el experto en didáctica, en el contenido, y el especialista en la tecnología, ese curso está cojo o queda como un Frankenstein. Bien por un lado, pero mal por el otro. Entonces, por eso es que nuestros estudiantes
están diciendo, pues no aprendo, o me aburro, o no quiero poner la cámara, o cosas por el estilo. Entonces, esto es un ejemplo de que, si bien estas herramientas son muy útiles, tienen que estar acompañados de estos tres elementos: diseño instruccional, contenidos y alguien que nos apoye en tecnologías. Ejemplo, en la ciudad de Puebla hay una universidad privada muy importante, de las más importantes del país. Omito su nombre por cuestiones ético-morales, pero bueno, tienen una plataforma carísima que se paga por alumno, por cierto. Esa plataforma, además de pagar una renta, se paga una proporción por alumno. Imagínense, tiene más de 9,000 alumnos. Blackboard. Y sin embargo, Blackboard durante este año se ha convertido en el OneDrive. Ojalá fuera la web, no, es privada. Se ha convertido en el OneDrive más caro de la historia. O sea, se ha convertido en una aplicación de la nube, que puede ser gratuita, más cara de la historia. ¿Por qué? Pues porque los profesores no explotan todas las utilidades didácticas, todas las aplicaciones didácticas de Blackboard. No porque no quieran, porque no tienen tiempo, porque no fueron capacitados para ello, porque la pandemia, la transición los tomó completamente por sorpresa, por dificultades en cuanto al acceso tecnológico, lo que llamábamos brecha digital, porque tienen señal, no tienen señal, por un montón de razones. Y están ingresando millones de pesos al mes por mantenerla. Tan grave fue la situación que tuvieron que contratar a un grupo de diseñadores instruccionales externos para que capacitaran a los profesores, graduaran los contenidos y los indujeran al manejo de la plataforma. A todo mundo, a profesores, a directivos y alumnos. Están en ese proceso. Entonces, lo pongo como un ejemplo de que está bien confiar nuestros recursos pedagógicos en estas aplicaciones. Solo una petición: cuando lo hagan, háganlo en el siguiente sentido. Por favor, siguiente diapositiva. Háganlo tomando estas 4 recomendaciones. ¿Qué contenidos estoy manejando? ¿Qué tipo de contenidos son los que a mí me tocan trabajar con mis estudiantes? Son contenidos relacionados con habilidades, con destrezas, son contenidos más bien relacionados con el desarrollo de valores, de actitudes, de aptitudes. Son contenidos desarrollados más bien, que voy a desarrollar más bien con cuestiones de teorías, métodos, técnicas, nombres, fechas. Es decir, me tengo que preguntar qué estoy enseñando, de qué naturaleza son mis contenidos. Y sobre todo, ustedes pueden decir aquí, pero yo aquí no tengo participación porque a mí me dan un programa de estudios y yo lo cumplo al pie de la letra. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso es cierto al principio de nuestra trayectoria docente, pero ya que tenemos cierta experiencia en la docencia, los profesores tomamos decisiones didácticas sobre la marcha y decimos, bueno, este contenido le voy a dedicar menos tiempo, a este lo voy a ampliar, este quizá lo puedo omitir porque ya lo trabajaba en otro curso. Sí tomamos decisiones, o sea, los contenidos ahí están, pero los filtramos, filtrenlos. Segunda recomendación: lean los objetivos que vienen propuestos. Para algo se crearon las taxonomías de objetivos de aprendizaje. No es lo mismo, por ejemplo, pongo un ejemplo muy simple, no es lo mismo pedirle a un estudiante que nos repita las reglas del básquetbol que pedirle a ese mismo estudiante que anote una canasta de 3 puntos, que pedirle a ese mismo estudiante que respete una regla al estar jugando básquetbol. ¿Me explico? En el primer ejemplo, si se dan cuenta, es un tipo de aprendizaje más teórico, más declarativo, se llama. Repetir una regla. En el segundo ejemplo, es un tipo de aprendizaje más procedimental, más de destrezas, más de habilidades, una canasta de 3 puntos. Y en el tercer ejemplo, donde jugando respeto una regla, es un contenido de aprendizaje de tipo actitudinal. Entonces, aquí chequemos nuestros objetivos.
leamos qué es lo que se espera, cuáles son las finalidades de aprendizaje. Incluso nos puede servir releer algunas taxonomías de objetivos de aprendizaje. Mucha gente dice, incluso educadores, Bloom está superado, la taxonomía de Benjamin Bloom. Bueno, no saben lo que dicen. En el 2012, la taxonomía de Bloom recibió una actualización de parte de sus alumnos y hoy hay una taxonomía de Bloom para nativos digitales. La pueden encontrar perfectamente completa en un portal en español que se llama Eduteca, con K, Eduteca. Ahí en el buscador pueden colocar taxonomía de Bloom para nativos digitales y es un buen ejemplo de lo que podemos hacer al checar nuestros objetivos. Tercero, ahora sí, ¿qué estrategias didácticas voy a usar? ¿Qué aplicaciones? Voy a usar lluvia de ideas, aprendizaje colaborativo, voy a usar una aplicación de aprendizaje móvil. Aquí sí ya me preocupo por la estrategia, por la técnica, que desgraciadamente muchos profesores es por lo primero por lo que se preocupan sin antes haber filtrado los contenidos ni ver sus objetivos. Y por último, tener previstos mis instrumentos de evaluación, rúbricas, listas de cotejo, en todo caso exámenes, escalas de rango, diarios de aprendizaje, lo que sea. O sea, aquí lo importante es que tengamos siempre algún instrumento. Si me lo permiten, al final va a haber un correo y además de, por supuesto, enviarles la presentación, yo les puedo enviar un manual tanto de las técnicas didácticas como de las taxonomías más importantes y de los instrumentos de evaluación en ejemplos. Pero bueno, eso para que después tengan el suficiente tiempo de analizarlos. Y aquí en esta diapositiva les quiero recordar algo. Si ustedes están trabajando contenidos, vamos a decir, procedimentales, de destrezas, pues entonces sus estrategias didácticas oriéntenlas a eso y sus instrumentos de evaluación también oriéntenlos hacia ese punto. Porque les pongo un ejemplo de cómo puede haber una disonancia. Digo que estoy trabajando con mis alumnos un curso de desarrollo de habilidades del pensamiento y les aplico estrategias didácticas como lluvia de ideas, mapas conceptuales, mapas mentales. Y luego, al momento de evaluarlos, les aplico un examen escrito. Pues ya la regué, me explico por qué. Porque la evaluación no está siendo congruente, no se alinea ni a los objetivos esperados, desarrollo de habilidades del pensamiento, ni a las estrategias que estoy usando. Entonces tiene que haber una coherencia pedagógica en estos 4 elementos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Esta frase es de un autor, Juan Ignacio Pozo, un psicólogo educativo español. Alguna vez vino a México. Desgraciadamente lo trataron muy mal al venir aquí a un seminario y decidió ya no volver, o al menos eso fue lo que expresó en su momento, hace unos 5 años. Espero que en algún momento lo reconsidere. Pero la pregunta que él se hace en un libro muy interesante que se llama Teorías Cognitivas del Aprendizaje, se lo sugiero, Teorías Cognitivas del Aprendizaje, es ¿en qué siglo vive la escuela? Entonces, la pandemia podría ayudarnos a reflexionar sobre si es idóneo seguir enseñando en las escuelas los mismos valores, las mismas competencias para enfrentarse a nuevos retos del siglo XXI. Lo que quiere decir esta frase es que en la enseñanza se imparten contenidos obsoletos, que no responden a los avances de las disciplinas y de las investigaciones, que hoy la información se presenta inabarcable, incierta, con fecha de caducidad. Un ex rector de la UNAM, José Sarucán, alguna vez dijo que el conocimiento se duplica cada 5 años y que es imposible estar actualizado, que tendremos que estar estudiando cada 5 años la misma carrera porque se relativizan los contenidos enseñados, son cada día más heterogéneos y la escuela sigue recibiendo el encargo de enseñar a los alumnos, pero no de enseñarlos a vivir en la realidad. Una cosa es enseñarlos en la escuela,
pero otra cosa muy diferente, enseñarlos a vivir en la realidad, y creo que ahí es precisamente la falla, y es lo que esta frase pretende mostrar. O sea, hay un sesgo, hay una diferencia entre los contenidos curriculares, las estrategias didácticas que usamos los profesores y los perfiles cognitivos. Por cierto, estoy usando el término perfiles cognitivos, no estilos de aprendizaje. Cuidado, la expresión estilos de aprendizaje no existe. Es incorrecta, es inadecuada. Esto se puso muy de moda hace unos años, pero lo correcto es hablar de perfiles cognitivos. Hay un desfase entre estos elementos. Entonces aquí, a nuestro regreso, cuando se dé, es muy probable, siguiente diapositiva, maestro, por favor. Cuando nuestro regreso se dé, pues o ya nos está pasando, es muy probable que nos suceda esto, ¿no? O sea, que después de una sobrecarga informativa digital, el estudiante se vea en la disyuntiva de qué demonios es esto, ¿no? Aquí no hay botones para hacer clic, esto es un pizarrón. Entonces, después de tanto tiempo de estar habituados, el retorno a estos entornos presenciales también va a suponer un reto. Estamos asumiendo que la presencialidad va a resolver todos los dilemas que hemos tenido que enfrentar este tiempo. La realidad es que, como todo en la vida, va a haber un proceso de adaptación ahora a la presencialidad. Vamos a ver también cómo lo resolvemos. Bueno, yo hasta aquí le dejo. Quiero, por favor, a partir de lo comentado, saber si hay alguna pregunta y empezamos con eso. Muchísimas gracias.